Para nuestra meditación y antes de orar, meditaremos en lo que nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Seguidamente, escucharemos las voces de algunos hermanos que han colaborado en el desarrollo de la lección de esta semana. Ofrenda del primer sábado para una capilla en Mayiladuthurai, Tamil Nadu, India. Mayiladuthurai es una ciudad importante en el distrito de Nagapattinam de Tamil Nadu, en la parte más meridional de la India. Mayiladuthurai sirve como un cruce importante a lo largo de la línea principal que conecta la ciudad de Chennai con Tiruchirappalli, también conocida como Trichy. Mayiladuthurai está situada a una distancia de 281 kilómetros de Chennai y 130 kilómetros de Tiruchirappalli, en una superficie de 11,27 kilómetros cuadrados. Situada a una distancia de solo 24 kilómetros de la costa de Bahía de Bengala, la ciudad se encuentra a apenas 10 metros sobre el nivel del mar. El río Kaveri la cruza y la divide en dos partes, Uttara Mayuram y Mayuram propiamente dicha. La agricultura es la ocupación más ejercida en esta región tropical, con alrededor del 15% de la población activa total dedicada al comercio y el 25% a otras actividades comerciales. En el censo de 2011, Mayiladuthurai tiene una población de alrededor de 1 millón de habitantes. El hinduismo es la religión principal en Mayiladuthurai y el tamil es el principal idioma hablado. Según el censo religioso de 2011, Mayiladuthurai tiene 88,69 hindúes, un 63,38% de musulmanes, 14,19% de cristianos y un 0,04% de bajis, 0,03% de budistas, 0,32% de jainistas y 0,35% seguidores de otras religiones. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con el fin de llevar adelante la obra del Señor para que brille como una luz en esta área primordialmente pagana. Los hermanos de aquí ya hemos comprado una pequeña parcela de tierra con nuestros propios recursos. Estamos promoviendo el avance de este mensaje vital a ser llevado adelante, el Evangelio, junto con la obra misionera médica, a fin de actuar como la mano ayudadora de Dios al ministrar a las almas afligidas y en tinieblas. En vista de la urgente necesidad de medios económicos para llevar a cabo este proyecto, pedimos humildemente, en el amor de Jesucristo, su ayuda, para que podamos construir un lugar para el culto y la curación de los enfermos. Rogamos a nuestros hermanos y hermanas que donen generosamente para este proyecto. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes por su amable ayuda. Agradecemos de antemano sus donaciones. Sus hermanos y hermanas de Mayiladuthurai. Se ruega a los hermanos que desean colaborar con esta ofrenda especial, separen el dinero en un sobre y lo entreguen luego a la tesorería de su iglesia cuando termine el periodo de cuarentena. Desde ya, muchísimas gracias. La lección de esta semana se tituló Saliendo del Sinaí. El verso áureo que fue leído para meditación antes de orar y que se encontraba en 1 Corintios 10:11 nos decía: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La nota central para esta semana del espíritu de profecía que nos introduce en el tema se encuentra en la historia de la redención, en la página 155, y nos dice lo siguiente: las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios, que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyeran una advertencia para los que vivieran cerca del tiempo del fin. A continuación, estimados hermanos, escucharemos con atención el desarrollo de la lección.
Feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección del día domingo 26 de abril, el tópico 1, titulado Viajando a través del desierto. La pregunta A nos dice, ¿por qué Moisés invitó a Obab para acompañar al pueblo de Israel? ¿Aceptó la invitación? En el libro de Números, capítulo 10, versículos 29 al 31, encontramos lo siguiente. Dijo Moisés a Obab, hijo de Reuel, madianita, su suegro, nosotros vamos hacia el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha hablado bien respecto a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra, a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú sabes dónde debemos acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Vemos entonces que el cuñado de Moisés conocía bien las tierras y Moisés lo sabía, por eso le suplicó que se quedara con ellos. Felizmente, aunque al principio se negó, en el libro de Jueces capítulo 1, versículo 16 y el capítulo 4, versículos 11, nos muestra que finalmente acepta la invitación. La pregunta B nos dice, ¿qué oraciones ofrecía Moisés cuando la nube se elevaba y el arca se ponía en marcha? Y cuando volvía a descender. En el libro de Números, capítulo 10, versículos 35 y 36, nos dice, y fue que al moverse el arca, Moisés decía, levántate Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella sentaba, decía, vuelve Jehová a los millares y millares de Israel. La nota nos dice, Dios mismo dirigió a los israelitas en todos sus viajes. El sitio en que habían de acampar les era indicado por el descenso de la columna de nube. Y mientras habían de permanecer en el campamento, la nube se mantenía asentada sobre el tabernáculo. Cuando era tiempo de que continuaban su viaje, la columna se levantaba en lo alto sobre la sagrada tienda. Una invocación solemne distinguía tanto el alto como la partida de los israelitas. Vemos entonces que aunque Dios había dicho que ya no los guiaría como antes con la nube, vemos que aún estaba ahí. Ahora quien los guiaba iba a ser el cuñado de Moisés. Sin embargo, Dios jamás se apartó de sus hijos, jamás se apartó de su pueblo. Vemos que cuando tenían que moverse, la nube se levantaba y los cuidaba. Y cuando era hora de asentar el campamento, la nube otra vez estaba con ellos. Vemos entonces de que la presencia de Jehová nunca abandonó al pueblo de Israel. Qué alentadora imagen que nos podemos poner nosotros también. Oremos para no apartarnos de los caminos de Dios. Pero si no, oremos porque Dios es fiel y prometió que hay perdón si guardamos sus mandamientos y somos obedientes a Él. Dios tiene un gran amor y espero que todos podamos disfrutar de ese amor. Amén. Saludo a todos, deseando que se encuentren bien. En este día lunes, titulado Quejándose nuevamente, vamos a ver un momento de la trayectoria del pueblo de Israel. Vamos a ver la pregunta A que nos dice a través de qué tipo de tierras viajó el pueblo de Israel después de dejar el Sinaí. Recordemos que ellos estuvieron un tiempo largo acampados a los pies del monte y luego ellos retomaron su camino hacia Canaán, hacia la tierra prometida, y el lugar más cercano era Cades. Cades quedaba a unos 11 días del lugar. En esta pregunta nos habla del tipo de tierras en donde les tocaba andar. Los versículos nos dicen que había desiertos grandes, espantosos, llenos de serpientes y escorpiones. No había agua. Igualmente estaban sustentados por maná. Ahora la respuesta al por qué, que es la subpregunta. Es interesante lo último de Deuteronomio, es la despedida de Moisés. Entonces Moisés da los consejos y les recuerda muchas cosas, entre las cuales recuerda estas situaciones donde ellos caminaron, y las últimas palabras de este versículo dicen, puso a prueba para hacerles bien. Interesante que esto tenía un fin, aunque no parecía,
simplemente era una prueba difícil, una situación no deseada, pero Moisés lo tenía presente que era para hacerles bien. La pregunta B dice: cuando el pueblo comenzó a quejarse de las molestias a lo largo del camino, ¿qué sucedió? Acá entramos en una situación problemática que vivieron, en la que hubo personas que no estaban contentas con la situación. Acá nos mencionan 3 versículos que encontramos en Números. Los versículos nos dicen que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, o sea que fue una queja contra lo que Jehová estaba haciendo por ellos, y por lo tanto se encendió. Dios no se agradó de su actitud, y la respuesta de parte de Dios fue que de la nube hubo un rayo, así nos describe el Espíritu de Profecía, que incendió una parte del campamento. Recordemos que muchas de las situaciones difíciles del pueblo de Israel tuvieron que ver con la multitud mixta, así llamada, los que no se hicieron israelitas, los que traían costumbres desde Egipto. Ellos incitaban distintas situaciones contra Jehová, contra el Dios de Israel. La nota nos dice: estas se originaron entre la turba mixta, que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel. Habían salido por conveniencia, después de ver los milagros y entender la necesidad de estar con este verdadero Dios, pero traían otras dificultades. Estas personas tenían una característica especial y tiene que ver con la crítica. Cualquier cosa era un motivo de crítica, nos aclara la nota. Ellos estaban siendo guiados por Dios y tenían como guía visible a Moisés, y se quejaban de su manera de llevar adelante. Vamos a tener presente también que cuando ellos salieron de Sinaí, el Espíritu de Profecía, la lectura adicional, nos aclara que ellos se entristecieron al ver que la nube los guiaba no en el camino más directo. Y es interesante ver por qué a Dios le desagradó, se manifestó de una manera tan clara en contra de estas críticas, y tenía que ver con el pacto que habían hecho. En la nota dice: además habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad, pero ahora, al quejarse, estaban desconociendo ese pacto que habían hecho. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos. Recordemos que en la nota de inicio nos habla de las repetidas murmuraciones de los israelitas. Las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones pasan a ser un recordatorio, una advertencia para los que vivimos en el tiempo del fin. Tenemos que sacar una enseñanza para nuestra vida, para también sobrellevar las dificultades, las vicisitudes que nos depara nuestra vida actual. También podemos pasar desiertos grandes y espantosos. También podemos encontrarnos con falta de agua, pero debemos tener confianza en que Dios nos está guiando. La nube va adelante. Que Dios nos bendiga. Amén. En el día martes, según el tópico 3, deseando carne, de nuevo vemos que el pueblo de Israel seguía murmurando en contra de Dios. Recordemos que antes Dios había provisto de agua a los israelitas cuando a estos se le terminó el agua para beber. La primera pregunta es: ¿de qué se quejaron los israelitas y con quién comenzó la murmuración? En el capítulo 78 del Salmos encontramos la respuesta. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Estas quejas fueron hechas por egipcios que estaban entre ellos. En la nota dice: Dios había privado en gran parte a los israelitas de alimentos de origen animal,
porque el apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. La segunda pregunta es, ¿cómo se satisfizo su demanda de alimentos de carne y cuáles fueron los resultados? En las Sagradas Escrituras, en el capítulo 78 del Salmos, versículo 26 en adelante dice: Movió Jehová el viento solano en el cielo, y trajo con su poder al viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Los israelitas comieron desenfrenadamente, sus deseos rebeldes fueron finalmente satisfechos, pero sus excesos fueron rápidamente castigados. Buenos días y feliz sábado para todos nuestros apreciados oyentes. El día miércoles 29 de abril estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Una lección para nosotros. El inciso A nos dice cómo los israelitas ya estaban acostumbrados a un alimento normal y sencillo. ¿Qué advertencia anterior ignoraron? Éxodo 23:2 nos dice: no seguirás a los muchos para mal hacer. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue acompañado por muchos egipcios, por muchas personas que no formaban parte del pueblo de Israel. Estas personas estaban acostumbradas a una dieta lujosa y estimulante. Fueron los primeros en murmurar contra la alimentación saludable y sencilla que Dios le estaba proporcionando en el desierto. Y el pueblo de Israel se unió con ellos en las murmuraciones. La subpregunta nos dice: cuando seamos tentados a murmurar y quejarnos de los caminos de Dios, ¿qué debemos hacer? Salmo nos dice: alabad las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces debemos estar agradecidos a Dios por sus grandes maravillas, por sus muchas bendiciones que Él nos proporciona cada día. Esto nos aconseja el salmista en Salmos 107, versículo 21. Y Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La B nos dice: ¿qué otra lección debemos aprender del comportamiento rebelde de Israel en el desierto? Dice que Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo que cayeron postrados en el desierto. Y estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, todos estos acontecimientos que le pasó al pueblo de Israel en el desierto fueron escritos para que nosotros los tengamos como ejemplo, para que no cometamos los mismos errores que ellos. El propósito de Dios en darle una alimentación sencilla y saludable era que ellos sean un pueblo puro y santo y sean felices, que puedan estar libres de la debilidad y de la enfermedad, de que puedan poseer fuerza física y espiritual, percepciones claras y precisas y un entendimiento agudo y sano juicio. Este era el propósito de Dios para con ellos. La pregunta C nos dice: ¿qué debemos hacer primero para asegurarnos de no codiciar las cosas malas? Y el apóstol Pablo en Romanos 13:14 nos dice: mas vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. En esta lucha que cada uno de nosotros podemos tener contra nuestro apetito, no estamos solos. Tenemos a Jesús que nos acompaña, que nos fortalece. Podemos contar con Él para poder vencer todas nuestras debilidades en cuanto al apetito. Mediante la fe, unámonos a Él y pidámosle que nos ayude a poder guardar las leyes de la salud, las leyes de la alimentación, que son tan beneficiosas para nosotros hoy. El apóstol Pablo nos dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Hoy en día, cada vez más podemos notar que
que nuestro mundo y las personas están padeciendo cada vez más múltiples enfermedades. Enfermedades a nivel psicológico, enfermedades físicas. Hoy estamos cursando por una de las pandemias más extensas que ha sufrido nuestro mundo. Y por ello, Dios nos llama a que podamos guardar estas leyes y estos consejos que Él puso en su santa palabra para que podamos tener un cuerpo fortalecido, un sistema inmune capaz de poder vencer todas estas enfermedades, para que podamos tener discernimiento espiritual y una mente aguda y fortalecida. Que Dios nos acompañe, que su bendición sea con nosotros y nos pueda colmar de salud a cada uno de nosotros. Amén. Pero el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo brotó en el corazón de esta mujer de Israel, y no faltó quien simpatizara con ella en su desafecto. Muy buen día, apreciados hermanos, feliz Santo Sábado. Un gusto poder estudiar con ustedes esta preciosa lección, y vamos a ir rápidamente a lo que fue estudiado el jueves 30 de abril, el veneno de la envidia. Dice la consigna A, ¿qué sucedió en Hazerot? Revelando los caracteres de Aarón y María en contraste con el de Moisés. Vamos entonces a leer las escrituras y nos dicen así: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. ¿Qué dijeron ellos? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Jehová estaba escuchando. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo del testimonio. Y salieron los tres. Entonces Dios en las nubes se aparece, se puso a la puerta del tabernáculo, ¿no? Y habló a Aarón y a María, y los dos vinieron a su presencia. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué pasó entonces? Un juicio vino sobre ellos dos, el furor de Jehová se encendió contra ellos. Entonces podemos considerar de que Moisés tenía un carácter manso. Cuando hablamos de la mansedumbre, los mansos son personas que son dirigidos por el Señor. Estas personas se caracterizan por ser dóciles y dispuestos a recibir instrucción. Tienen un deseo sincero de saber y hacer la voluntad de Dios. No así estas dos personas, Aarón y María. Entonces, consideremos, primero Dios había elegido a Moisés y Moisés estaba investido del Espíritu de Dios, pero en cambio María por el desafecto, ¿no? Porque estaban cegados de los celos, la ambición, el orgullo y la envidia. Esto hacía un contraste en el carácter de Aarón, María y Moisés. Entonces Dios había designado a Moisés como un jefe. Los murmuradores sediciosos, dice la nota, fueron convocados al tabernáculo y careados con Moisés. Y ellos no negaron sus aseveraciones acerca de las manifestaciones del don de profecía por su intermedio. Dios a ellos también les había dado grandes responsabilidades, y estas grandes responsabilidades a ellos los hacían más culpables. No tenían razón para hablar en contra del siervo que Dios había elegido para seguir su causa. Entonces Dios dejó claro de que quién era realmente Moisés para Dios, hasta el punto de que con él hablaba boca a boca. Esto significa la intimidad que había de relación entre Dios y Moisés con un espíritu manso estaba dispuesto a acatar lo que Dios deseaba mostrarle. ¿Cómo mostró el Señor? Dice la consigna B. ¿Cómo mostró el Señor su desagrado y cómo fue mitigado el castigo de María cuando Moisés suplicó por ella? Bien, el castigo se hizo ver inmediatamente. María la tomó la lepra, y Aarón, cuando vio su pecado, confesó delante del Señor. Él se disculpó con Moisés, y Moisés rogó hacia Dios para que ella fuera sanada. María fue sanada, y después ella estuvo fuera del real por 7 días para cumplir lo que Dios había establecido para que fuera purificada. Vamos un poquito al trasfondo de este tema. ¿Por qué viene la envidia? La envidia viene por una cuestión de desafecto, ¿saben? Vamos a considerar. En el caso de Séfora se dice de que ella era una mujer cusita o etíope. Ella era de origen madianita, descendiente de Abraham.
En su aspecto personal difería de los hebreos porque era un tanto más morena. A pesar que no era israelita, Séfora adoraba al Dios verdadero. Dice de Séfora que era de un temperamento tímido y retraído, tierno y afectuoso, y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Entonces, por esa razón ella no fue a Egipto. Moisés no consintió que ella lo acompañara y ella quedó. Pero cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, vio que las cargas que llevaban estaban agotando sus fuerzas y comunicó sus temores a Jetro, quien sugirió que se tomase medidas para aliviarle. Esta era la razón principal de la antipatía de María hacia Séfora. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos la tendencia a juzgar los motivos. No debemos ser jueces de los motivos o de las acciones de los demás. La envidia es una de las peores características satánicas que puedan existir en el corazón humano y es una de las más funestas en sus consecuencias. Dice el sabio, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Entonces, por cosas que nosotros creemos o imaginamos, podemos caer en pecados terribles. Consideremos entonces, fue la envidia la que causó la primera discordia en el cielo, y al albergarla, dice también, ha obrado males indecibles entre los hombres. Oremos al Señor para que este espíritu no nos tome y hoy día podamos también tener el respeto y el cuidado que necesitan aquellos hombres que Dios ha puesto en su obra, y también podamos nosotros humildemente considerar de que Dios los ha elegido y están para instruirnos. Dios bendiga su palabra, mi deseo y oración. Amén. Acabamos de concluir el estudio de la lección cuyo título era Saliendo del Sinaí. Hemos estudiado cómo los israelitas retoman su viaje hacia Canaán. Recordemos que ellos habían salido de Gosén, cruzado luego el Mar Rojo, viajado a través del desierto con paradas en Mara, en Elim, luego atravesaron el desierto de Sin y llegaron a las llanuras del monte Sinaí. En esta lección les vimos continuar su viaje a través del desierto. Y a lo largo de su peregrinar demostraron su falta de confianza en Dios como su protector, como su sustentador, a pesar de los innumerables milagros que Dios había obrado en su favor. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esto hoy día para nosotros? El versículo áureo nos decía: estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente cerca del fin del tiempo. De manera que nosotros, como los israelitas, muchas veces tendemos a aceptar las bendiciones de Dios como algo común y corriente, sin permitir que esas muestras de su bondad causen en nosotros una impresión duradera. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, capítulo 15, nos dice: sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. El registro del olvido de Israel, de las bendiciones de Dios, ha sido preservado para nuestra instrucción. Parece que los hijos de Israel tenían el corazón inclinado a la incredulidad y que no estaban dispuestos a soportar las diversas dificultades que acontecían en el desierto, y que cuando se encontraban con problemas los consideraban imposibilidades. Su confianza en Dios flaqueaba y solo podían ver la muerte, y por lo tanto se quejaban y murmuraban. Vemos algunos ejemplos a lo largo de la lección de estos episodios de murmuraciones y rebelión. Nos relata Números 11, 1 al 3, que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y se enardeció su furor, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió a los que estaban en un extremo del campamento. ¿En qué otra ocasión volvieron los israelitas a murmurar contra Dios? Bueno, recordemos que en esta oportunidad ellos desearon la carne, diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las verduras, de las cebollas, y ahora nuestra alma se seca, porque solo maná ven nuestros ojos. Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de Canaán como un pueblo puro, santo y feliz, pero en el logro de este propósito les hizo pasar por un curso de disciplina, tanto para su propio bien como para el de su posteridad. Dios hace esto mismo hoy día con nosotros. Y en relación al régimen alimenticio provisto para el pueblo de Israel, del cual ellos se quejaron en varias oportunidades,
tenemos que decir que Dios estaba probando a su pueblo a fin de desarrollar lo que había en sus corazones. Cuando fracasaban, Él los traía de vuelta al mismo punto y los ponía a prueba nuevamente. Pero ¿por qué Dios les otorgó maná? Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero le impuso al pueblo una restricción para su bien. Era su propósito proveerles un alimento más adecuado que el régimen afiebrante al cual estaban acostumbrados. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable. Si hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción del apetito, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos, y sus descendientes habrían poseído fuerza tanto física como espiritual. Hubieran podido discernir la verdad, el deber. ¿Y por qué es importante este punto hoy para nosotros? Dios también a nosotros nos ha dado un régimen especial. Y dice el Espíritu de Profecía que la luz que Dios ha dado y continuará dando sobre la alimentación debe ser para su pueblo hoy lo que el maná fue para el pueblo de Israel. Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se cumplió la promesa de que no hubo en sus tribus enfermos. Pero cuando ellos desearon comer los alimentos prohibidos por Dios, la enfermedad y la muerte fueron el resultado de esta conducta. De manera que, a modo de conclusión, dado que estas lecciones fueron escritas para nuestra enseñanza, debemos recordar 2 puntos importantes. Primero, que todo fracaso de los hijos de Dios se debe a su falta de fe. Esta falta de fe lleva a que cuando nos enfrentemos a esas pruebas que Dios permite en nuestro camino, murmuremos y nos quejemos como el pueblo de Israel. Recordemos que durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Y el Espíritu de Profecía nos dice que los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. De manera que, en resumen, Moisés confiaba plenamente en Dios para ser dirigido por el desierto y oraba por la protección divina en cada tramo del viaje. Israel era guiado por un camino difícil, pero esta senda era necesaria para aprender a dejar de confiar en ellos mismos y confiar plenamente en Dios. En esta escuela de pruebas, la alimentación sencilla y saludable era básica para el aprendizaje del dominio propio, pero Israel no quiso someterse a eso y esto se convirtió en una tragedia para los más glotones. El hábito de quejarse es muy perjudicial, no soluciona nada y cuando es contra Dios nos vuelve ingratos que no reconocen todas las bendiciones de Dios. La envidia y los celos también son de las peores características satánicas que pueden existir en el corazón humano. Nos hacen hablar mal de los demás y nos convierten en implacables jueces de sus motivos y acciones. Que esta lección haya sido de bendición para todos es mi deseo y oración. Amén.